Buenas tardes muchachos, ¿cómo están? Una buena tarde, el día de hoy lunes, ya 5 de mayo. ¿Cómo han estado? El día de hoy, la segunda módulo de matemática, realmente el desarrollo temático es el primero. La clase anterior que alcanzamos a hacer fue la contextualización del examen. El día de hoy ya es iniciar con conceptualización respecto a las temáticas que van a ser evaluadas, esperando que todo el mundo ya esté atento y conectado en el proceso. Espero que estén muy atentos y no es más, es ese trabajo, es decir, tienen un minuto para hacer el cálculo mental de eso. Sería importantísimo que uno fuera capaz de poderlo hacer. La verdad es que no la puede uno hacer así como tan fácilmente, y de pronto si el examen del ITFES se ciñera a eso, sería más complicado para uno que si le piden a uno contextualizar el conocimiento, le colocaran ejercicios de ese tipo y lo único que le pidieran fuera una serie de resultados exactos, sería mucho más complicado. En este aparentemente uno dice que no tiene resultado claro. Lo que pasa es que hay una cantidad de jerarquías de operaciones ahí, que es principalmente el problema que tendría uno en esa situación, que muchas veces uno desconoce. ¿Por qué el jueguito introductorio? Porque introduce realmente al trabajo que vamos a hacer en esta primera sesión. Entonces hoy es la parte numérica. De pronto no es evaluada directamente, pero el proceso numérico está implícito a todas las preguntas. Es decir, si yo no sé los conocimientos hasta grado noveno, además de la parte numérica, que es todo lo de conjuntos numéricos, todo cómo opero, cómo analizo, cómo entiendo yo el número en sus características iniciales, es muy difícil que yo pueda aprender cálculo. De hecho, muchos de los errores que uno encuentra como docente en los estudiantes cuando llegan a décimo once radican en que muchas veces el chico pasó una muy mala primaria y de sexto a séptimo, octavo, noveno, lo que hizo fue acumular una cantidad de huecos y de información que nunca nadie se tomó el trabajo de llenar. Entonces en eso nos vamos a centrar hoy, en cómo llenar esos pequeños huequitos y que miren unas preguntas que realmente como que van a evaluar directamente ese conocimiento. Son muy pocas que evalúan directamente el manejo específico de un sistema numérico, pero las hay. Y de resto pues está el proceso que uno maneja en cualquier pregunta que va desde el punto de vista numérico. Si yo no conozco la naturaleza de la operación, si yo no conozco la naturaleza del número, va a ser muy complicado hacer un análisis. Yo puedo tener muy buen análisis, yo puedo saber que debo hacer una integral, una derivada, pero si yo no sé las operaciones básicas, pues es muy difícil. Les voy a pasar, es decir, ese queda ahí en el tintero porque además no es exacto, porque ahí está hablando de la raíz cuadrada de 100, no, sí es exacto. Sería buen ejercicio que lo intentaran hacer, a ver qué resultado les da. Lo que se espera de una persona que llegue ya a grado 11 es que eso lo pueda calcular mentalmente. Entonces, al poderlo hacer mentalmente, está ganando mucho tiempo. La verdad es que, miren, cuídense en el examen de confiarse en su cerebro. Eso es así de sencillo. Es decir, no den por hecho que ustedes hicieron la operación, principalmente en operaciones, mentalmente y ya. Traten de escribirlo. Cuando tengan que hacer operaciones de cierta extensión, bueno, una operación básica 3 por 5, 15, no tiene tanto problema, pero cuando tienen que hacer una serie de operaciones, cuando tienen que manejar algo de procesos trigonométricos o teorema de Pitágoras, por ahí que tienen un planteamiento, no se centren en dejarlo solo a la mente, porque ese día el cerebro está estresado, uno está preocupado, ambientalmente no es un estado en el que uno esté cómodo. Entonces en ese tipo de cosas el cerebro lo traiciona. Entonces escriban. Van a preguntar dónde escriben. Pues lastimosamente el ITFES no da dónde escribir ahí últimamente. En los últimos exámenes
ya no dan una hojita en blanco que daban hace unos años. Entonces, rayen la cartilla si es necesario, pero hagan las operaciones escritas, porque al escribir usted verifica el conocimiento. Muy posiblemente les ha pasado, o les pasaba, que a uno de pronto lo evaluaban con tablas de multiplicar y le decían 3 por 5, 25. Entonces uno como que contestaba muy mecánicamente, asumiendo que el conocimiento ya estaba bien decantado, y muchas veces eso el cerebro hace cortocircuito. Entonces, en los procesos operativos, en los procesos numéricos, realicen un desarrollo escrito, donde puedan, en últimas en el puesto, si no hay donde escribir. Entonces, sin más preámbulo, iniciar. Vayan escribiendo si llegaron al resultado, el valor de la operación. En este caso es tener en cuenta, de pronto como complemento, ya que está esta operación, que cuando tenemos secuencias de operaciones o un polinomio numérico como en este caso, hay una cosa que se llama jerarquización de las operaciones, y dice que si yo tengo en una misma secuencia sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, bueno, la raíz aquí es clara que primero tenemos que desarrollar todo lo de adentro. El ítem me dice que primero debo desarrollar esta división, esta multiplicación, antes de pronto hacerle esta resta. O primero desarrollo esta cociente antes de hacer este proceso. Lo mismo, hay una potencia, pues se desarrolla la potencia como esté establecida, pero antes de hacer el proceso operativo. En este caso, ¿qué hay paréntesis? Lo importante realmente cuando hay paréntesis, potencias, uno no tiende a fallar en la jerarquía. La jerarquía está en lo más simple, y es acá, digamos, 7 menos 15 por 3, muchas veces uno lo que hace es 7 menos 15 y ese resultado lo multiplica por 3, eso es erróneo. Entonces lo primero que yo tengo que desarrollar es esta división, y en ese caso sí hago la diferencia, 15 dividido 3, 5 y 7. Ustedes dirán, venga, pero yo ya pasé por un bachillerato, soy graduado, estoy en grado 11, estoy en grado 10, o ya pasé por procesos simples, yo ya manejo eso. Resulta que no. Una de las fallas grandes que hay al presentar la prueba es que uno muchas veces no sabe operar fracciones, no sabe operar enteros, no sabe operar decimales. Y si yo no sé operar eso, créanme que ahí para adelante va a ser muy difícil que logren decantar el proceso. Eso como introducción. Entonces, si alguno después de dar el resultado, ahí miramos. Yo les doy el resultado después. Lo primero que hay que identificar dentro de la importancia de los números, y les reitero, de pronto no es de aprendérselos de memoria, pero sí identificar al menos que los sistemas numéricos están desarrollados como en partes. Entonces, a medida que avanza uno en un proceso de aprendizaje durante su escolaridad primaria, bachillerato, el sistema numérico se va ampliando. Lo primero que uno ve son sistemas numéricos naturales, que son los números que uno ve hasta quinto de primaria. Entonces, de 1 hasta 100, siendo los números completos o enteros, esos son los números naturales. De 1 hasta infinito, perdón. Originalmente los números naturales eran solo de 1 a 9, porque la definición de natural daba a entender de que no podía ser compuesto entre otros valores, y los otros se llamaban naturales compuestos, 10, 11, por la composición del número. Los números enteros, que es el dolor de cabeza de muchos, que es la organización de los números negativos, y es claro entender que un número negativo tiene sus problemitas. Entre más pequeña, venga, les aclaro dos partes del número entero. El número entero, una cosa es el número, que es menos 2, otra cosa es la cantidad. La cantidad es el número sin signo, o el valor absoluto, como en unos casos se toman. Entonces, para los procesos operativos es bueno tener en cuenta que uno trabaja directamente con las cantidades. Después hace un proceso de análisis con los signos como tal. A partir de que aparecen esto, pues de tomar valores de deuda. El sistema de números enteros aparece a partir de la contaduría, de la contabilidad, como un recurso en esos procesos. De ahí aparecen como números enteros. Y
en este caso el conjunto de números racionales que abarca, uno va dentro del otro, dentro de los enteros van los naturales, dentro de los racionales van los enteros, y en este caso los números racionales engloban cualquier proceso de una cociente. Entonces, ¿qué es una fracción? Cuando uno habla de una fracción, en este caso como la tenemos acá, es una división. Ese simbolito que ustedes tienen de la fracción, esta rayita, lo que significa es dividido. Entonces, hay dos formas de escribir el número: como fracción, que es la operación escrita, o como decimal, que es cuando uno resuelve la división. Todos estos conjuntos numéricos se engloban en un conjunto muy grande que son los números reales. Los números reales, ¿por qué? Porque hay que meter estos de acá, se llaman números irracionales. Entonces, cuando uno veía decimales, le enseñaban que había unos decimales que llamaban periódicos, y era cuando después de la coma la cifra se repetía infinitamente, una, dos, tres cifras se repetían infinitamente. Los irracionales son números que tienen una parte decimal infinita, pero sin ninguna congruencia, sin ninguna repetición de valor a valor. Los procesos operativos, de pronto es bueno que renueven ese conocimiento, y es importante porque se comete mucho error cuando uno está operando valores negativos y positivos. En ese caso, aquí está claro, entonces cuando los valores tienen igual signo, las cantidades, recuerden de que yo les hablaba de las cantidades, que es el numerito sin signo, las cantidades se suman. Si son ambos positivos o ambos negativos, las cantidades se suman. Y se deja el signo precursor de los valores, es decir, el signo es el que está a la izquierda, no el que está a la derecha. Entonces muchas veces se comete el error, ejemplo acá en este de abajo, de decir que el signo de 3 es positivo. Falso, el signo de 3 es este que tiene a la izquierda. Siempre el signo va a la izquierda. Cuando operamos valores de distinto signo, se restan las cantidades como nos enseñaron desde chiquitos, que a la cantidad mayor le quito la cantidad menor, porque no se puede hacer de otra forma, y en ese caso es evaluar el resultado. Entonces lo que hay que evaluar es cuál de las dos cantidades es mayor. En este caso, si el signo de la cantidad mayor es negativo, ese lleva el resultado. En este caso es positivo, eso lo lleva al resultado. Un error que cometen cuando están sumando o restando números enteros es que aplican ley de signos. La ley de signos es para multiplicación y división, que algunas veces le da uno por accidente, más por menos, menos, pero en este caso el resultado era positivo. Si yo aplico ley de signos, el resultado me iba a quedar mal en ese caso. Y los procesos de operación y de multiplicación y división, pues en ese caso no hay mucho inconveniente. Opera uno las cantidades y aplica la ley de signos. La ley de signos es para multiplicación o división. Más dividido más, más dividido menos, menos. Lo mismo que más por menos, da la misma situación. Eso es renovar el conocimiento. De pronto hace mucho rato lo vieron, pero es necesario trabajarlo, o es muy posible que manejen muy bien eso, porque son cosas que uno ha venido repitiendo una y otra vez hasta que llegue al resultado en esos procedimientos. Las fracciones, de pronto las fracciones, uno de los errores que se cometen durante la enseñanza de las fracciones es que cuando uno va a sumar o restar fracciones hay como 5 métodos distintos: mínimo común múltiplo, método directo, método de amplificación, método de simplificación. Entonces hay una cantidad de métodos y a uno no le especifican que realmente con que yo me aprenda el método directo, que es el más, de pronto, no el más fácil, es el más versátil, es el que me sirve para cualquier operación. Lo que sucede es que cuando yo voy a hallar el mínimo común múltiplo de números es muy sencillo, pero cuando los denominadores no son números, sino son expresiones trigonométricas o expresiones algebraicas, hallar un mínimo común múltiplo se vuelve casi imposible. Si yo tengo de denominador un seno de 45 grados más una cantidad que tiene denominador x al cuadrado, hallar un múltiplo entre los dos es muy difícil porque no hay correlación.
Entonces el método directo para sumar o para restar parte de la relación de producto. Entonces a partir de agrupar las cantidades de la fracción yo logro el resultado. Para multiplicar y dividir no cambia, es decir, hay un único método. Yo los puedo organizar como quiera, en este caso, de frente o uno sobre otro, que eso se conoce como la ley de medios y extremos. Comúnmente se le dice la ley de la oreja, pero realmente se llama ley de medios o extremos, o medios y extremos, como lo dice acá. Para multiplicar, numerador con numerador, denominador con denominador. Para dividir, numerador de un valor con el denominador del otro y del valor de donde parto. Si yo parto del numerador, multiplico en cruz y llego al mismo sitio. Muchas formas de entenderlo, muchas formas de evaluarlo. Entonces son conocimientos que es necesario tener. Entonces si tienen algún inconveniente operativo en esos procesos, como les decía ahorita al comienzo, no les va a aparecer una pregunta que les diga el resultado de un quinto menos 2/3 es, pero sí muchas veces en los procesos implícitos que hay que desarrollar para llegar al resultado yo necesito hacer una operación de fracciones, una operación de números enteros, y si no lo sé hacer, pues va a quedar muy complicado el procedimiento. Por más de que los decimales y las fracciones son iguales, el proceso operativo es bastante diferenciado. Es necesario que no cometan errores con los valores decimales. Miren, con las cantidades decimales y fracciones ustedes deben tener mucho cuidado con las pruebas estándar, porque una de las cosas fáciles que uno hacía para operar fracciones cuando no lo sabía era que uno lo convertía a decimal y hacía la operación con decimales. Resulta y pasa que como norma tácita, no es algo que esté escrito o una ley que haya, en las pruebas estándar se utiliza por regla general en los resultados o en las opciones de respuesta la respuesta dada en fracción. Raíz de 3 sobre 2, un quinto, y no se da la respuesta en decimal. Los decimales se usan ya para problemas muy específicos, pero es necesario saber el procedimiento. Pero nunca, si están en un problema y el problema, el enunciado está en fracciones, nunca lo pasen a decimal para hacer la operación, o si no, posiblemente nunca vayan a llegar a la respuesta. Entonces es importante tener eso muy en cuenta, porque es que el decimal permite más diferenciación del resultado. A mí me pudo haber dado 3,029, pero a otro le dio 3,028 y a otro le dio 3,027, pero son respuestas aparentemente distintas, que si vamos a mirar el procedimiento de fracción, el resultado fue uno nomás. Para sumar y restar no tiene ningún inconveniente, es acomodar los valores en su posición, que quiere decir coma debajo de coma. Los espacios que estén o se dejan en blanco o se toman con cero, y a partir de ahí se operan dejando la coma en su respectiva posición. El producto, de pronto con el producto se tiene un poquito más de delicadeza en el proceso, porque muchas veces uno en el afán de hacer la operación olvida las cifras decimales. Entonces, ¿por qué? Porque uno opera esto sin la cifra decimal. Uno hace la multiplicación al producto común y corriente, muy normal, 436 por 26 en el procedimiento normal, lo que nos dé. Cabe aclarar de pronto que siempre va la casilla corrida. En algún colegio que hice un trabajo también de refuerzo, los muchachos de grado 11 tenían un grave inconveniente con los resultados, les iba muy mal cada vez que uno les colocaba cierto tipo de problemas relacionados con procesos de conteo y operaciones, y resultaba que era que los muchachos en algún momento el profesor se confundió y les dejó pasar por alto de que no dejaban el espacio en la multiplicación, y era un error común a todos ellos. Siempre se deja una casillita en el proceso operativo, cabe aclarar, y lo importante es que en el resultado esté la misma cantidad de cifras decimales que engloba la operación. ¿Qué quiere decir? En el primer número tengo 2 cifras decimales y en el otro operando tengo una. 2 y 1, 3 son la cantidad que tiene que ir en el resultado. Siempre tomando los de derecha a izquierda, contar los decimales, 1, 2, 3, y queda el resultado.
El más complejo de los procesos operativos de pronto es el de división. Miren, si ustedes buscan por internet división de decimales, hay como 5 o 6 situaciones diferenciadas en cuanto a procesos de decimales. Entero por decimal, decimal por entero, decimal por decimal, decimal grande por decimal pequeño entre decimal grande, y cada uno de los procesos aparentemente es diferenciado. Entonces yo les voy a enseñar un método general, es decir, sea la operación que sea, les va a dar lo mismo en la secuencia. Lo primero que tienen que hacer cuando tengan el operando es igualar cifras decimales. ¿Qué quiere decir? Aquí tengo 2 cifras decimales, pero acá tengo una. Entonces debo igualar la cifra decimal con 0. Y a continuación, ¿qué hago? Quito la cifra decimal, quito la coma y opero común y corriente. Es decir, en este caso, quito el punto y me va a quedar 32 dividido entre 290. Y es una operación de decimal común y corriente. Entonces, en este caso, sin necesidad de hacer todo el procedimiento. Lo mismo acá, no importa si hay más cifras decimales en el divisor que en el dividendo, o a la inversa. Entonces, lo único que hago es igualo cifras decimales y quito las comas o los puntos, dependiendo como esté escrito el enunciado. Ceros a la izquierda no cuentan, entonces no los tomamos. 630 dividido 2, es decir, 6,3 dividido 0,02 es lo mismo que 630 dividido 2, es decir, 315. Así haciéndolo a modo rápido. Esta tiene un poquito más de procedimiento, que es el procedimiento común de una división, pero en ese caso vamos bien. ¿Qué más les digo de la división? Con la división deben tener un poquito de cuidado en el atenuante de las cifras decimales. Entonces, en este caso, yo no sé, de pronto, históricamente en la matemática siempre dividir será complicado a las personas. Entonces, en este caso que tienen un número muy pequeño respecto al que van a dividir, entonces es necesario siempre tener en cuenta cuándo aparece la cifra decimal. La cifra decimal obligatoriamente aparece cuando la cantidad que estoy dividiendo es menor que el divisor. Entonces, cuando el dividendo es menor que el divisor, en este caso. Entonces, 32 no lo puedo dividir en 290 en partes enteras. Yo no puedo distribuir eso en cantidades enteras. Entonces, quiere decir que son partes más pequeñas. Es ahí cuando va a aparecer el decimal. ¿Por qué? Porque 32, ¿qué número multiplicado por 290 me da 32? 0. No es que uno coloque 0 porque sí, uno coloca 0 es porque es el número que multiplicado da más cercano, porque 290 por 1 nos da 290, cambio 290 por 0 nos da el número más cercano, que en este caso 0 por 290, 0 a 32, 32. Eso es lo que uno hace siempre cuando está dividiendo. Por más grande que sea, por más rápido mental que sea, uno sigue aplicando aquí en la cabeza el método que aprendió en su primaria. Entonces, si ustedes aprendieron bien esos procesos, no tienen lío. El inconveniente es que casi el 80% de personas no tuvo buena primaria. Es aquí donde yo ya veo la necesidad de agregar la coma decimal. ¿Esta coma qué me permite? Me da un derecho. Me da el derecho de que cada residuo que yo obtenga le puedo agregar 0 para seguir haciendo la operación. Y aquí ya tengo una operación común y corriente. 320 dividido 290 y me va a poder dar la secuencia numérica que necesito. Es de los procedimientos que menos salen, pero son de los procedimientos que más dolor de cabeza le dan a uno. ¿Por qué? Porque cuando aparecen, si yo no sé hacer el procedimiento, me va a quedar muy complicado el trabajo que voy a hacer. Entonces es importante tener en cuenta eso, tener en cuenta el cuidado que yo debo tener con los números. Todo va englobado, es decir, fácilmente en una situación yo tengo que manejar un decimal negativo. Entonces, además de que tengo que aplicar el procedimiento o las características de los números negativos,
el proceso operativo es el de un decimal. Entonces es necesario que ustedes tengan claro toda esa información en el momento de tomarla. No, les reitero, porque es que muchas veces ustedes me preguntan lo mismo. Y es si van a aparecer preguntas de esas en el ITFES. No es que salgan preguntas literales de eso. Esto es una herramienta basal para los procesos. Entonces, si ustedes no saben operar numéricamente, pues créanme que es perdido cualquier proceso analítico que hagan. Lo mismo, yo puedo tener revuelto fracciones con decimales y una cantidad de los valores que se tienen. Esos son los sistemas numéricos que yo debo tener claro y debo tener muy definido en los procesos. Es importante que no se acostumbren a la calculadora, es decir, intenten, es muy difícil que desde aquí les verifiquemos si lo están haciendo como nosotros le pedimos, y es que a partir del momento cualquier operación que estén haciendo en los ejercicios lo hagan sin calculadora. Miren, uno de los problemas que uno tiene es el uso de calculadora. Uno empieza a usar calculadora en noveno y sería muy válido si cuando llegue uno al examen del ITFES le dicen, bueno, traiga lápiz, taja lápiz, borrador y calculadora para el examen. En ese caso, esto no lo estaríamos haciendo, no estaríamos perdiendo el tiempo con eso. ¿Por qué? Porque yo ya llevo mi máquina de calcular, yo no tengo la necesidad de hacer eso. Pero como no es así, y el ITFES me exige que todos los procesos operativos sean realizados por mí mismo, la calculadora es bueno que la dejen, porque lo que no se usa se atrofia. Eso es literal. Si yo no uso mi cerebro para realizar las operaciones y dejo que lo haga la máquina, pues realmente mi cerebro no está preparado para realizar eso. Entonces, por eso es uno de los huecos grandes que uno tiene que... Uno pierde muchas posibilidades de sumar buenos puntajes por pendejadas, y una de las pendejadas grandes es ese del uso de la calculadora. No quiere decir que uno tenga que usarlo siempre, no, hay momentos en que tiene que usarla. No se preocupen de trigonometría, que es donde de pronto uno específicamente necesita cosas, seno de un ángulo, coseno, porque normalmente cuando se utilizan esos procesos, primero se utilizan los ángulos notables y segundo, normalmente lo dan. Si en el problema yo tengo que usar seno de 45 grados, en el enunciado le dicen, tenga en cuenta que seno de 45 grados es tanto, en fracción o en decimal, dependiendo de la situación como me lo den. Eso en cuanto a los procesos que se tienen básicos de los procesos numéricos. Ahora es mirar en qué los puedo evaluar claramente yo. Entonces, miren esta pregunta. Es de las pocas preguntas que evalúa la situación dentro de un sistema numérico específico. Es reciente, estas fueron de las preguntas que liberó en la cartilla del 2014, si no me traiciona la mente, fueron de las que se liberaron en el 2014 para la nueva prueba. Intenten responderla. Es importante que uno tenga seguridad en la prueba, es decir, si yo no empiecen a divagar tanto de respuesta, pues en este caso como es más charladito la respuesta, pues no se comete tantos errores, pero cuando yo charlo conmigo mismo allá en la prueba y empiezo, no, pero la A es no, de pronto la A sí, la A no, y empiezo a poner en tela de juicio el análisis que yo ya hice, me va a afectar mucho. En este caso ustedes no se centran en las opciones de respuesta, ustedes se centran en la información, analizarla y mirar si es posible o no es posible encontrar la respuesta. Ya se centran en las opciones es para darle validez, si sí o si no. Entonces tengan en cuenta que aquí o no es posible y es C y D, o sí es posible y es A y B. Entonces, al tener una tendencia en el análisis, inmediatamente elimino dos opciones de respuesta. O es sí o es no, y a partir de ahí yo hago el análisis de verificación. Bueno, yo digo que no, analizo o verifico la información que me está dando. Entonces, lo primero que deben tener en cuenta es una regla básica, y es que entre dos números enteros, sean los números que sean, hay infinita cantidad de números. Entre 1 y 2, entre 0 y 1 hay infinita cantidad de números. Esa es una norma básica de las cantidades. Siempre va a haber un número más pequeño que un valor, o un número más grande que el siguiente, por pequeño que sea el decimal, por pequeña que sea la fracción, en ese caso de los valores.
Y lo segundo es que dependiendo la cantidad de ceros que yo le vaya agregando al decimal, asimismo voy ampliando la cantidad de valores. Entonces, ejemplo, si yo tuviese solo 10,4 a 10,5 y yo le agrego solo un decimal, pues voy a tener 10,41, 10, es decir, en total tengo 10 valores. Pero si le agrego 3 cifras decimales, esto me amplifica mucho más cada vez que vaya agregando un valor. En este caso, como inicialmente el planteo nos lo dan con 2 cifras, de 1049 a 1050, para poder ampliar la cantidad de números que tengo le agrego un 0. Entonces ya no queda de 49 a 50, aunque no es 49 ni 50, es 49 y 50. Nos va a quedar 490, 500 en el decimal, porque el entero no se va a alterar y vamos a encontrar que aparecen una gran cantidad de valores. Entonces me dicen, si uno es el récord mundial y el otro es el récord olímpico, si es posible, hay 9 posibilidades de que yo rompa uno de los récords pero no el otro. Entonces esa información, ¿dónde está decantada? Después de que analizan, verifican, mi respuesta es sí. Ahora miremos, uno de los problemas que se presentan es que muchas veces yo hago todo el proceso bien. Sí, la respuesta es B, pero uno va a ver la razón de B y no es clara en la respuesta que da. Sí, porque puede registrar un tiempo menor que 10,4, no, porque 10,4 estaría fuera de los límites. La opción sí, pero la razón no. Estos tipos de problemas aparecen muy común y se llama razón-afirmación. Entonces, o afirmación-razón. Yo afirmo la negación o la afirmación de la respuesta y doy una razón que justifique eso. Normalmente cuando aparecen dos sí, una de las razones es inválida, en este caso esta, y otra sí es válida. Sí, porque puede registrar, por ejemplo, un tiempo de 10,497, que lo teníamos en el orden que teníamos acá. Algo muy básico, miren, esa pregunta es algo muy básico en el cual se falla mucho. ¿Por qué? Porque uno desconoce muchas veces cositas muy específicas de los números. Cantidad, jerarquía, orden, qué número es mayor que otro, cómo puedo amplificar la cantidad de números que hay entre una secuencia. Miren, algo muy importante es la ubicación, que ustedes tengan claro la ubicación de los números en la recta numérica. Que ustedes sepan cuál es el orden de los números, eso les ayuda bastante a evitar inconvenientes en muchos procesos. Esta ya es de un poquito más de situación operativa más que situación analítica. Véanla. Esta pregunta, ya nos estamos pasando un minutico, robémonos 5 minuticos para la respuesta y ya. Esta respuesta, este tipo de preguntas se eliminó hace mucho tiempo. Este tipo de preguntas es de anterior al 2003 y eran preguntas que todas las opciones eran correctas. En este caso, correctas para llegar al resultado son válidas las 4, pero tengan en cuenta lo que le dice. ¿Cuál de los presentados por el estudiante escogería? Normalmente cuando las personas resuelven esta pregunta se disputan entre dos opciones, entre la C y la D. Normalmente se decantan por la C. ¿Por qué? Porque tiene un proceso numérico. Entonces, los de un dígito, 2 dígitos, 3 dígitos, multiplicar por 1, por 2, por 3. Pero si yo ya conté los de un dígito y sé que son 9, ¿para qué voy a multiplicar por 1? 1. 2, ¿para qué voy a hallar la cantidad de números que hay hasta 99 si el profesor me lo dio en la información inicial? Entonces, lo único que yo debo hacer es contar o evaluar la cantidad de números que hay de 100 hasta 99, multiplicar por 3 y sumarle la cantidad que me había dado el profesor. Entonces, aquí estoy haciendo trabajo extra y es de 1 y de 2 dígitos, no es necesario. ¿Por qué? Porque esa información me la habían dado inicialmente. Entonces, tengan en cuenta que las preguntas van direccionadas a la situación. La situación no les dice cuál de los planteados por los estudiantes escogería. La pregunta implícita es, o el procedimiento implícito es, halle los dígitos de 100 hasta 99 y súmele la cantidad que tiene.
Entonces, tengan en cuenta ese tipo de cositas de, de analizar más a profundidad los procedimientos.